Hola mis hermanos, amigos, muy buenas tardes. Una cápsula bíblica más. Le damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, por traernos hasta este momento y permitirnos acercarnos a su palabra. Estamos haciendo este acompañamiento día tras día a su devocional diario. Ya usted sabe dónde puede conseguir este material que estamos usando. Ahí aparece en pantalla también la dirección, la página web. Es una bendición poder compartirlo y esperamos que para usted también sea de mucha bendición escucharlo. Hoy vamos a estar hablando en Juan capítulo 8 versículos 31 al 36 y esta cápsula se titula Libre al fin. Vamos a leer entonces allí Juan capítulo 8 versos 31 al 36. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hacer la lectura que nos presenta el Pan Diario para hoy, que se titula Libre al fin. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 20 años pasaron antes de que el periodista John McCarthy, rehén por 5 años durante la Guerra Civil Libanesa, conociera a quien había negociado su liberación, Giandomenico Pico. McCarthy dijo simplemente: gracias por mi libertad. Sus emotivas palabras significaban muchísimo porque Pico había arriesgado su propia vida durante las peligrosas negociaciones para conseguir su libertad y la de otros. Los creyentes podemos identificarnos con una libertad ganada a tan alto precio. Jesús dio su vida en una cruz romana para conseguir la libertad espiritual para cada uno de nosotros. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, como afirmó valientemente el apóstol Pablo en Gálatas 5:1. El Evangelio de Juan también enseña sobre la libertad en Cristo, señalando: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿libres de qué modo? En Jesús no solo experimentamos libertad del pecado, sino también de la culpa, la vergüenza, la preocupación, las mentiras del diablo, las supersticiones, la falsa doctrina y la muerte eterna. Al no ser más rehenes, tenemos libertad para amar a los enemigos, andar en bondad, vivir con esperanza, amar a nuestros prójimos y perdonar como fuimos perdonados. Preguntas: ¿qué cadenas espirituales aún te tienen de rehén? ¿Cómo puedes expresar tu gratitud a Dios por haberte liberado? Definitivamente un mensaje impactante para nuestra vida, porque la libertad, pienso que es se ha considerado uno de los derechos fundamentales, pero también es el deseo de todo ser humano, tener una libertad en muchas áreas. Quizás en algunos movimientos han desviado esa libertad o la han modificado o la han utilizado para algunos provechos ideológicos, pero estamos hablando de una libertad espiritual. Y en este momento, como nos hacen las preguntas, este material, debemos analizar qué cadenas espirituales aún nos tienen rehenes, porque Cristo ha pagado un precio por nosotros. Cristo nos ha libertado de la condenación eterna, de la muerte, nos ha libertado del pecado que nos condenaba y que pesaba sobre nosotros. Pero muchas veces nosotros, de manera voluntaria, nos volvemos a poner esas cadenas y nos hacemos voluntariamente rehenes del pecado, del orgullo, del enojo, de la amargura, de la frustración, de la envidia. Bueno,
una cantidad de sentimientos, emociones que nos atan todavía y no permiten que seamos realmente libres, verdaderamente libres. Y estamos menospreciando también ese sacrificio de Cristo en la cruz, por el cual Él nos hizo completamente libres. Así que debemos orar al Señor, porque muchas veces nosotros estamos inmersos en nuestros propios pecados, o estamos inmersos en nuestra propia maldad, en nuestra propia necedad, y no nos damos cuenta realmente que seguimos rehenes de todas estas cosas. Debemos orar al Señor para que a través del Espíritu Santo el Señor nos muestre, nos revele por su palabra en qué áreas estamos nosotros aún siendo rehenes, y esas cadenas nos siguen atando y nos siguen limitando para vivir una vida de libertad. Recordemos este versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él ya lo ha hecho, y nosotros somos verdaderamente libres en Cristo, y no debe existir absolutamente nada que nos ate al pecado, que nos ate a nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que reconocer que el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros y que el sacrificio de Cristo es un sacrificio real y es un sacrificio que ha provisto para nosotros esa libertad. Así que debemos orar al Señor, pedirle que nos guíe a través de su palabra para que encontremos realmente esa libertad por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario, que nosotros podamos realmente vivir una vida cristiana siendo obedientes a la palabra, que nuestra única esclavitud sea hacia Cristo, solamente considerarnos esclavos de Cristo y obedientes a sus palabras, a sus mandamientos, porque sabemos que todas esas palabras de Cristo han sido dadas a nosotros para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, y para que esa libertad sea realmente una libertad, valga la redundancia, verdadera, completa en nuestra vida. Como dice el título de esta devocional, libre al fin, y pienso que debemos meditar en eso. Ahora, tenemos que ser agradecidos también. ¿Cómo nosotros podemos expresar nuestra gratitud a Dios por habernos liberado? Yo pienso que cuando una persona es liberada, cuando un secuestrado es liberado, una persona que estaba en alguna red de trata de blancas o qué sé yo, una persona que estuviese privada de su libertad también en una cárcel, la gran mayoría de ellos, por su experiencia, vienen a la libertad con el deseo profundo de que otras personas puedan también ser libres, y entonces se involucran en organizaciones o en diferentes trabajos para ayudar a otras personas para que sean libres, basados en su experiencia. Y creo que aquí hay un llamado para nosotros. Nosotros hemos sido libres. El Señor nos ha hecho libres, y entonces desde la libertad que estamos viviendo, debemos nosotros también extender una mano a todas aquellas personas a nuestro alrededor que aún siguen con esas cadenas de pecado, de condenación, y que nosotros podamos a ellos también presentarles a este libertador maravilloso, precioso, que se llama Jesucristo, y que está dispuesto a liberarlos a ellos también de su esclavitud. Así es que, hermano y amigo, yo le invito para que, si usted aún está atado al pecado, si usted aún es rehén del pecado, pues hoy acepte a Jesucristo en su corazón y reciba esa libertad. Y a todos aquellos que ya hemos recibido esta libertad, que sigamos comunicando el Evangelio de las buenas nuevas, utilizando todos los medios posibles para que otras personas también puedan ser libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por hacernos libres. Es el regalo más maravilloso que hayamos podido recibir durante toda nuestra existencia. Gracias, Señor, porque es algo por lo que no podríamos pagar, Señor. Y la única manera que nosotros podemos regresar, Señor, esta bendición, este regalo que hemos recibido, es compartiendo este mensaje de salvación con otras personas. Que nosotros podamos entender la importancia de ser libres por nuestra propia experiencia, pero que también podamos ayudar a otros para que sean libres, y que no nos cansemos de compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por esa obra que estás completando en nosotros cada día, porque lo dice tu palabra: el que comenzó la buena obra la perfeccionará, y sabemos, Señor, que tú lo estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a ver qué cadenas tenemos aún
que nos están atando, que nos están impidiendo esa libertad completa, y que nosotros podamos soltar, reventar, destruir esas cadenas para que podamos, Señor, como dice este título, ser libres al fin. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.